El tributo que cobraban los templarios por el uso y defensa de estos caminos ayudó a un aumento del poder económico de la plaza y por lo tanto a crearse asentamientos alrededor del castillo, formando posteriormente la localidad de Fregenal de la Sierra. Dentro del recinto aún se puede caminar por lo que sería el paseo de ronda, por el que los caballeros templarios harían sus guardias para defender el castillo. Recorriendo este estrecho pasaje llegamos a una de las torres en mejor estado de conservación. Se trata de una torre rectangular, la cual debían cruzar los soldados para seguir su guardia. Un antiguo calabozo, aunque también servía como baluarte defensivo porque tiene, a modo de entradas de luz, pequeñas aspilleras. La torre del homenaje es la estructura más amplia que construyeron los templarios en la fortificación.
En 1308, con la bula papal que disolvía la Orden del Temple, se pone en España en marcha el proceso de ocupación de los bienes templarios, de las posesiones templarias. En Fregenal de la Sierra hay una resistencia a entregar el castillo, por lo que desde el Reino de Sevilla, desde el Concejo de Sevilla, se envían tropas para su ocupación. La lucha que se entabló por ocupar el castillo terminó con la Orden del Temple en esta zona, dejando el castillo de Fregenal de la Sierra en manos de la Orden Militar de los Hospitalarios y del Concejo de Sevilla, como establecía la Orden del Rey Fernando IV, mandato que no se cumplió en otros castillos de la zona que pasaron a manos santiaguistas o portuguesas respectivamente. Después de la época templaria, el castillo sufre pocas variaciones con respecto a su estructura original, pero hay 3 obras que llaman bastante la atención. La tercera obra por la que el castillo de Fregenal es característico se debe observar desde
Otra de las plazas que fueron entregadas a la Orden del Temple por el rey Alfonso IX es la situada en la localidad de Higuera de Vargas. Se trata de un castillo construido en su mayoría en piedra, el cual podemos datarlo hipotéticamente en el siglo XII o XIII, aunque no existe ningún documento que lo acredite. Otras hipótesis cuentan que el castillo debió de existir ya cuando los musulmanes dominaban estas tierras, basándose en las características morfológicas de la fortaleza, muy distintas a las que se encuentran en el resto de la zona. Una de las originalidades más importantes de este castillo es su emplazamiento en la falda de un monte y no en la parte alta como se acostumbraba a edificarse en la época. La época templaria del castillo fue bastante breve, menos de un siglo, en el que la orden no introdujo grandes cambios estructurales de cómo se lo entregó don Alfonso IX, rey de Castilla. A nuestros días han llegado algunos elementos que los lugareños más ancianos siempre han tenido presente, como son sus rejas en las ventanas, los dinteles de las puertas o sus conductos para evacuar el agua de lluvia. El castillo data del siglo XII-XIII. El castillo fue donado por Alfonso IX a los caballeros del Temple, a los templarios, pero estuvo en manos de los templarios muy poco tiempo. Inmediatamente pasó a la familia Fernán Gómez y después a los caballeros, a la familia de Iván de Vargas. Y así nos ha llegado hasta nuestros días. Rectangular, quedando aún en pie la parte posterior del mismo. El patio de armas del castillo ha evolucionado, llegando a crearse una amplia plaza peatonal en la que aún se mantienen vestigios de épocas medievales. Nos encontramos en una de las esquinas que dan acceso a la plaza del castillo y donde hay una construcción que tendrá varios siglos y contamos en ella con restos de lo que era la antigua plaza porticada del castillo de Higuera de Vargas. Aquí tenemos restos de la arcada, tanto por una parte como por la otra, de lo que era la zona de arcos que tenían todas estas edificaciones que estaban en la plaza de armas del castillo de Higuera de Vargas. La mayoría de los arcos se volvieron a utilizar en las propias casas que construirían los lugareños en épocas posteriores, aunque algunos se mantienen en su estado original, pero rehabilitados. En las sucesivas etapas posteriores, la plaza se ha utilizado para muy diferentes funciones. Una de ellas es la de plaza de toros. Y al castillo de Higuera de Vargas se le llama el Coso. Y ese nombre viene porque tradicionalmente, antiguamente, aquí se celebraban las típicas vaquillas y se encerraban en el edificio, en los restos del castillo, de ahí su nombre del Coso. La plaza está toda con sus edificaciones, con balcones, porque ahí es donde se subía el público, la gente del pueblo, previo pago, para contemplar, vivir esa suelta de vaquillas en esta plaza.
Responde a lo que serían las antiguas caballerizas, las cuales a lo largo de los años han servido de muy diferentes usos, pero manteniendo su estructura natural. Y aquí en esta parte podemos resaltar las bóvedas que nos han llegado hasta nuestros días, bastante bien conservadas, son bóvedas de cañón. Las arcadas que separan unas estancias de otras y una de las paredes, varias de las paredes originales, esta parte tenemos una, de las paredes originales del castillo. Aquí vemos cómo se utilizaba piedra de la zona, piedra de granito, y entre unas hileras y otras de piedra iba separada con lanchas, pizarras, aquí en Higuera de Vargas se le llama lancha, también de la zona. Creo que ha llegado hasta nuestros días un estado estupendo de conservación y es una preciosa obra que marcación dentro de la comunidad extremeña. Sus murallas, castillos y casas fuertes, inexpugnables en algunos casos, nos muestran la grandeza de una orden que se hizo un hueco en la historia medieval y de la que aún se mantienen sus huellas en nuestras tierras.